Bien, entonces, la clase de hoy. La clase de hoy es, lo que vamos a hacer es comparar, profundizar un poco más los dos últimos diseños con los que estuvimos trabajando, que es el diseño de bloques al azar y ANOVA de dos factores. Vamos a ver algunas similitudes y diferencias, cuándo hay que aplicar uno y cuándo hay que aplicar otro. Y vamos a profundizar un poquito más sobre todo el diseño de bloques, cómo estimar el error. Bueno, a modo de repaso. Yo les había planteado un ejemplo donde estábamos trabajando con determinación de la efectividad de fungicidas. Teníamos unos fungicidas y queríamos ver si eran efectivos para controlar la roya, que es un hongo que cubre el trigo y baja la productividad. Entonces queríamos controlar eso. Y queríamos probar tres tratamientos, básicamente. Control, testigo, un tratamiento con una fungicida tipo 1 y otro de tipo 2. Vamos a poner así. Tres niveles. Una variable cualitativa que trata de explicar que tiene tres niveles, que trata de explicar los cambios en la productividad. El tema es que cuando voy a mi campo experimental es muy heterogéneo. Esa es la palabra clave acá. El campo es heterogéneo. Nosotros vimos una forma de controlar esa heterogeneidad, lo que vimos como el diseño de bloques. ¿Cómo hacíamos para controlar esa heterogeneidad y que esa heterogeneidad no vaya a parar al error? A ver, vuelvo un poquito para atrás. Si yo hago un diseño completamente aleatorizado y en este lugar empiezo a instalar parcelas, al azar, un diseño completamente aleatorizado, ¿yo qué debería hacer? Tirar por azar parcelitas. Algunas parcelas van a caer acá, otras por acá, y así. Y las empiezo a asignar al azar a los tratamientos. A esta le toca control, a esta control, y a esta por acá control. Y después algunas van a recibir tratamiento 1 y otras el 2. Y esto lo repito varias veces y tengo mis tratamientos y mis réplicas. Lo que hemos visto es que si yo hago esto en un diseño completamente aleatorizado, así se dice, en este caso sería poco eficiente, poco potente, poco sensible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ambiente que es heterogéneo, es probable que la variable de respuesta responda a esa heterogeneidad. Si eso ocurre, ¿se entiende? La variable tiene que responder a esa heterogeneidad. Yo debería registrar la variable de respuesta en valores bajos cuando estoy en esta zona poco productiva y altos en esta. Si eso llega a ocurrir, va a pasar de que, por ejemplo, esta parcela que tiene control va a tener una productividad baja y esta otra que también es control va a tener una productividad alta. Y estoy dentro del mismo tratamiento. ¿Eso qué hace? Aumenta la varianza dentro de los tratamientos, aumenta el cuadrado medio del error, automáticamente la F se achica. A igualdad de efectos de los fungicidas, la F se hace más chica. Entonces teníamos que controlar eso. La forma de hacerlo era haciendo un rearreglo espacial de mis unidades experimentales, no tirando todo al azar, restringir un poco el azar. ¿De qué forma? Es lo que habíamos visto en el diseño 3. Voy a armar bloquecitos de parcelas, bloquecitos, grupos de unidades experimentales homogéneos. Para lograr que sean homogéneas estas unidades experimentales tengo que ponerlas perpendicular al gradiente. Si el gradiente es en este sentido, yo tengo que poner las parcelas perpendiculares, así todas están al mismo nivel del gradiente. Entonces voy a tener este grupito de 3 parcelitas homogéneas, y eso lo tengo replicado 5 veces en este estudio. La ubicación de esas 5 es al azar. Elijo grupitos de parcelas al azar, pueden estar en cualquier lado. Y una vez que tengo identificados mis bloques, dentro de cada bloque asigno al azar los tratamientos. Dentro de cada bloque asigno al azar los tratamientos. Así que estoy restringiendo el azar. Cuando los asigno, obtengo esto. Por azar, esta primera es por tratamiento 2, esta control, esta tratamiento 1, y eso va cambiando en unidad experimental. Lo que es importante es que cada bloque tiene que recibir a los 3 tratamientos para usar el método que tenemos nosotros. Es un diseño de bloques tradicional, el clásico, el básico, es este, donde tengo un dato, dentro de cada parcelita hay un solo dato, y dentro de cada bloque tengo que tener los 3 tratamientos. Esto es lo que llamamos diseño de bloques al azar.
Esto controla muy bien el error, ya que ahora va a aparecer un nuevo factor, que es el bloque. Este bloque va a tener una media, cada uno de estos bloques va a tener una media, y esa variabilidad entre bloques la puedo llegar a estudiar y la voy a sacar del error. Tengo que lograr, lo que dice acá, es maximizar la variabilidad entre los bloques, o sea, registrar toda la variabilidad que tiene el terreno, incorporarla entera, y minimizar la variabilidad que hay adentro de los bloques. Esa es mi tarea, la minimización adentro, buscar bloques homogéneos. Esta es una forma. Yo les conté que para este estudio, tendríamos otra alternativa de hacer. ¿Por qué? Porque acá el gradiente es bastante evidente. Yo tengo un gradiente claro, norte-sur, una zona árida, una zona intermedia y una zona más productiva. Entonces yo podría clasificar a mis unidades experimentales, asigno mis unidades experimentales y les asigno los tratamientos y las clasifico según si está en una zona árida de la fertilidad, pero sería baja, media o alta. Entonces, de cada parcela tengo tres datos en realidad. Uno es la variable de respuesta, cuánto creció. Después, qué fertilizante recibió y además en qué zona está. Si está en la zona alta, media y baja. Esta tercera variable, que es la fertilidad, fíjense que la medí en este formato, alta, medio, baja. Esto está hecho a propósito, por fines didácticos en la materia, la estamos clasificando, o sea, la estamos haciendo como una variable cualitativa. La fertilidad la podrían haber registrado como una cuantitativa, pero eso no lo vemos dentro de la materia. Así que en la materia vamos a ver siempre ANOVAs, en esta parte, cuando hay más de uno, son solo para ANOVAs, entonces tengo que tener siempre factores. Esto es lo que se llama un modelo lineal general con dos predictoras cualitativas. Las dos predictoras son el fungicida y la fertilidad. Eso se llama ANOVA de dos factores. Repito, la variable fertilidad la tengo que entrar como cualitativa. Si la llego a entrar como cuantitativa ya no sería una ANOVA de dos factores. Lo pueden hacer, pero no sería lo que estamos viendo en la materia. Bien, son dos formas de encarar ese estudio. ¿De qué depende cuál vamos a elegir? Del interés biológico. Si me interesa hacer un estudio sobre el efecto de la fertilidad del fungicida, y si ese fungicida es efectivo en alta fertilidad, en media y en alta, si la efectividad cambia o no cambia, si se mantiene estable, si hay un fertilizante que es mejor, si hay un fungicida mejor que otro, pero no en general, sino que quizás sea mejor en la alta y otro es mejor en la baja y otro es mejor en la media, ahí este es el diseño adecuado. Acá tengo la información sobre los dos procesos, la fertilidad, el fungicida y lo que vimos de novedoso la clase pasada sobre la interacción de ambos. Esa interacción puede llegar a ser relevante o no. Si les interesa como investigadores estudiar ese efecto, tienen que diseñarlo de esta manera. Repito el concepto, pueden estudiar la interacción de los tratamientos, de los factores. ¿Y eso qué significa? Quizás el fungicida 2 es bueno para las zonas de alta productividad. Y ese es el mejor en alta productividad. Pero no es muy bueno en baja productividad. Y en baja productividad lo mejor es no poner nada, vamos a suponer. Entonces, lo que estoy diciendo es que el efecto de los fungicidas cambia según la fertilidad del suelo. Si eso es relevante para el investigador, tiene que hacer una ANOVA de dos factores y incluir dentro de la ANOVA de dos factores incluye la interacción entre ambos y pueden estudiar esto que les acabo de decir. ¿Qué pasó en el anterior? En el anterior yo no puedo estudiar eso. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue elegir bloques al azar. Y esos bloques, en realidad, en ningún momento le doy información al modelo si un bloque cayó en alta, medio, baja. Va a tener la media del bloque, pero no va a haber un tratamiento de alta fertilizante, bajo fertilizante, intermedio, fertilidad. Yo no tengo esa información en esto. Simplemente tengo bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y me dice los bloques son homogéneos o no son homogéneos. Esa es la información que me da esto.
Por lo tanto, el diseño de bloques lo que hace es controlar las fuentes de ruido, de error, pero no las explica. No es un modelo para describir el proceso del gradiente. Es simplemente para controlarlo. Entonces, las dos situaciones. A mí acá me interesa el fungicida y nada más que el fungicida. Solo quiero controlar todos los posibles ruidos. Que quizás sea este, el del gradiente de fertilidad, pero quizás hay un gradiente de salinidad del suelo y quizás haya otro gradiente que yo no sé. Y el diseño de bloques controla todo. Controla todos sus factores. Pero no me describe, no me da información sobre el proceso. En cambio, el de bloques, perdón, el de dos factores, voy a tener un factor fertilidad y un factor del fungicida, voy a estudiar el efecto de la fertilidad, pero si había un tercer, cuarto gradiente dando vueltas en otra dirección, en otro sentido, eso no lo va a controlar. Solo se va a enfocar en la fertilidad. Si había otros efectos, van a parar el error. Entonces, en función de la pregunta, podemos elegir uno u otro. ¿Queda claro esto? Dudas, inquietudes de cuándo decidir hacer uno u otro. En la práctica, en su vida como investigadores, ustedes van a decidir para qué camino van a elegir. ¿Y ustedes por qué? Porque ustedes van a ser los especialistas en el tema con el que están trabajando. Ustedes son los que saben del campo ese, de la variabilidad que hay, si es homogéneo o no, cómo responde la variable de respuesta y todo. Así que ahí lo van a decidir. En la situación actual de ustedes, que son estudiantes de la materia, esa información no la van a tener. Y no le podemos dar 10 hojas de antecedentes antes de hacer un ejercicio para que ustedes decidan cuál es el mejor diseño. Así que lo vamos a simplificar y va a ser bien obvio si aparece un segundo factor fijo y todo experimental y todo asignado y todo demás. Y en el otro caso, tiene unidades experimentales, las son homogéneas y van a bloque. Va a ser todo mucho más obvio. A ver, Felipe pregunta, si queremos ver el efecto, ¿sería ANOVA? En ambos casos es una ANOVA, y en ambos casos está la ANOVA de los fungicidas. La F del fungicida va a estar en los dos. El tema es, ¿qué hago con el error? En el DCA no lo controlo. En el DBA, el de bloques, separo el efecto de los bloques. Y en este que estamos viendo, que sería el de dos factores, saco el efecto solo de la fertilidad y lo estudio. Pero siempre son todos ANOVAs. Siempre van a ser descomposiciones de la varianza lo que vamos a hacer. Puede ser que usar dos factores cuando sé más del sistema, puedo controlar mayor cantidad. Sí, totalmente. Si tengo información del proceso que genera la heterogeneidad, el dos factores es más factible. Porque para poder asignar a alta, media y baja, tengo que conocer la fertilidad del suelo. O sea, es información. O sea, tengo que ir a hacer un estudio del suelo. En cambio, el de bloques no necesito hacer nada. Tiro las parcelas al azar y fue. En esto tengo que decir después, la fertilidad si es alta, media o baja, tengo que saber más del proceso que estoy analizando. Sí, totalmente. En el de dos factores tiene que estar ahí, más información. Bien. Veamos esto. Esta es la base de datos. No es la base de datos como la necesitan para R. ¿Sí? Es simplemente una tabla con la información. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una ANOVA de dos factores, lo habitual es que tengo pocos niveles de un factor, en este caso acá hay 3, estos están fijados estos niveles, este es el factor 2 y este es el factor 1. Es un DCA, un diseño completamente aleatorizado de dos factores. ¿Por qué llamo diseño completamente aleatorizado? Elijo unidades experimentales al azar y las asigno al azar a uno de estos tratamientos. Y el tratamiento, recuerden, cuando tengo dos factores, es la combinación de los dos factores. Ahora, tratamiento es la combinación de los dos factores. Por lo tanto, el tratamiento es la celda. Entonces, yo tengo muchas unidades experimentales elegidas al azar y las asigno al azar a una celda. Por eso es completamente aleatorizado ahí. Ahí asigno todo esto.
hago una salvedad. En el ejemplo anterior, ahí era observacional el tema de la fertilidad. No lo pude asignar yo. Lo ideal sería asignarlo a una fertilidad, ¿sí? En el ejemplo anterior es observacional la fertilidad, pero no importa. Acá es el óptimo. Asigno todo al azar. Cuando asigno al azar, yo asigno más de una observación, más de una unidad experimental a cada celda. A cada combinación de los dos factores tengo que asignar más de una unidad experimental. Y eso lo logro si tengo que controlar ahí, perdón, no puedo zarparme con la cantidad de niveles de esto y de esto, porque si yo llego a hacer una de 5 por 5 son 25 celdas y tengo que hacer réplicas, se me hace una cantidad de unidades experimentales infernal. Pero bueno, tengo que lograr esto. En el de bloques, en el diseño de bloques, yo lo que trato de tener son varios bloques. Acá yo dibujé 3, pero en el ejemplo anterior teníamos 5 bloques. Yo tenía 5 bloques, y acá están los 3 niveles de tratamiento. Y de cada bloque, del bloque 1, tenía un dato del tratamiento 1, uno del 2 y uno del 3. Como el tratamiento es la combinación, la unidad experimental es donde aplico el tratamiento, que sería acá, no tengo réplicas. Tengo una sola determinación. Se dice no tengo réplicas, ¿sí? Sería una réplica. A nivel de tratamiento, a nivel de la parcelita S. Lo que se dice es que el nivel A1 fue medido varias veces, porque a lo largo de los distintos bloques tengo esa replicación. Pero conceptualmente, concretamente, en cada celdita tengo un solo dato. Entonces, me quedan dos bases de datos diferentes. En cada tratamiento, en cada celda tengo réplicas y en este no. Eso va a ser importante al momento de calcular los errores. Bien, entonces, ¿cuántas variables aparecen? Tengo en el de 2 factores una variable respuesta, siempre cuantitativa, y la llamamos aleatoria porque yo no fijé los valores de esa variable. Viene de un proceso aleatorio, perdón, viene de un proceso biológico, pero las unidades experimentales, como fueron elegidas al azar, fueron obtenidas a partir de estos registros fueron obtenidos a partir de un muestreo aleatorio. Básicamente lo que me dice, yo no fijé nada. Yo no decidí los valores de I. Y responde un proceso. Pero cuantitativa. Después aparece el factor A y el factor B. Los dos son variables cualitativas. Son cualitativas, son cualidades. Esto es A1, A2, A3. B1, B2, B3. Esto era fertilizante, control, fertilizante 1, fertilizante 2. Y acá puedo tener fungicida, control, fungicida 1 y fungicida 2. Son variables cualitativas. Y son fijas. ¿Qué significa que son fijas? Los niveles de cada una de estas variables los decidí yo como investigador. Yo definí que acá esto va a ser un control en ausencia de fertilizante, de fungicida, y que este es el fungicida marca A y este es el fungicida marca B. Yo decidí eso. No provienen de un muestreo aleatorio. Lo mismo para el otro factor. Entonces, tengo 3 variables, una cuantitativa, aleatoria, siempre la I va a ser cuantitativa y aleatoria, porque estamos en modelos lineales generales, esto siempre va a ser así, pero lo que tiene que quedar claro es esto. Tengo 2 variables que están tratando de explicar los cambios de I, y las dos son cualitativas fijas. Pasemos al otro. ¿Qué pasa en el DBA? En el DBA tengo una variable que es cuantitativa aleatoria también. Estoy registrando, si los dos registro el mismo proceso, en los dos registro la productividad del suelo. La productividad del trigo. Así que es cuantitativa y es aleatoria. Yo no fijo los resultados de esa variable. Pero después aparece la variable A, que es el fungicida en este ejemplo, es idéntico a este. Así que es una variable cualitativa fija. Yo decidí los niveles de esa variable. Lo nuevo aparece acá. Los bloques, en realidad, existen infinitos bloques, grupitos de 3 parcelas en mi campo, existen infinitos, y yo elegí algunos de esos infinitos por azar. Por lo tanto, los bloques
no decidí yo ir a ese bloque, ahora voy a aquel bloque, no. Tienen que haber sido elegidos al azar. Yo no fijé los niveles de los bloques, es decir, no fijé el bloque. Entonces se dice que es una variable cualitativa aleatoria, porque proviene de un muestreo aleatorio de infinitos posibles bloques. Yo elegí 5 de los infinitos posibles bloques. Así que es una muestra aleatoria. Y es cualitativa los bloques, porque los bloques no es que tiene el bloque 1 no es la mitad del bloque que el 2. Son todos bloques, simplemente este se llama bloque A, B, C y D. Es la etiqueta que recibe el bloque. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Consultas, dudas? Fíjense que si ustedes empiezan un análisis, leen el enunciado del trabajo, o del trabajo para un parcial, o yo hago esto, esta es mi forma de abordar cualquier estudio de cualquiera que me venga a consultar. Ya va, Rocío. Yo lo primero que hago es, me fijo mentalmente qué variables están involucradas en este estudio. Así que el primer trabajo es, identifiquen todas las variables que están involucradas. Si ya ven que hay 3 variables, o es un diseño de bloques o es un diseño de 2 factores, porque los otros modelos que vimos no tienen 3 variables, son solo 2. Estos son los únicos modelos que tienen 3 variables. Una vez que están las 3 variables identificadas, se fijan, ¿son cualitativas? Sí, las dos, y esta, una cuantitativa y 2 cualitativas, eso es igual. La diferencia es que en el de bloques, una es fija y otra es aleatoria. En el DBA también hay 2 variables explicatorias. Sí, las 2 son variables, el bloque y la cualitativa. Lo que pasa es que el bloque es aleatorio. Se lo considera una variable porque el valor, el efecto del bloque, no se habla tanto del efecto del bloque si quiere, pero la variabilidad entre los bloques es justamente variable. Va a haber bloques buenos, bloques intermedios y bloques bajos. No son constantes. Así que son variables. Y como de cada bloque tengo varias observaciones, puedo estimar una variabilidad entre bloques y puedo sacar una media de los bloques y hacer todos los cálculos. Sí, así que el bloque es una variable. La diferencia es que esta es aleatoria. Esto es lo que se tiene que llevar de acá. La segunda variable involucrada acá, la segunda explicativa, en uno es aleatorio, bloques. En la otra es fija, de 2 factores. Ahí está el shake. Eso es lo que tienen que detectar ustedes. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a los modelos. Planteemos los modelos para 2 factores y para el de DBA. Esto ya es repaso absoluto, ¿sí? Tengo un análisis con 2 factores involucrados. La variable de respuesta de cada observación, esto está a nivel de la población, para cada fila, columna e individuo dentro de la celda, IJK, I es la fila, J la columna y K son los individuos dentro del tratamiento, cada una de esas observaciones a nivel de la población provienen de una media general, en este caso sería la cantidad, la productividad de una parcela promedio de trigo, más el efecto de la fila, alfa sub i, voy a tener 3 alfa sub i, el efecto del control, el efecto del fertilizante 1, del fungicida 1 y del fungicida 2, voy a tener 3, más el efecto de las columnas, vamos a suponer que en la columna puse 3 también, fertilidad baja, efecto de la fertilidad media y efecto de la fertilidad alta. Así que voy a tener 3 beta. Beta 1, beta 2 y beta 3. Y después aparece el alfa beta, que es la interacción, es el efecto de la celda. Hay celdas que no van a responder igual que la suma de su fila y su columna. Yo sumo el efecto de la fila, que es el alfa, le sumo el efecto de la columna, que es su beta. Cuando llego a la celda, el valor que me da no es lo que yo esperaba. Ese efecto no esperado para la celda es esta interacción. Eso quiere decir que cuando están juntos, o se potencian y dan más de lo esperado, o se inhiben y dan menos de lo esperado. Ezequiel pregunta, ¿la K tiene que ser constante? Hoy vamos a echarle un poquito de eso. Para 2 factores, sí. Todos los que vamos a ver en la materia, el K, o sea, el diseño es balanceado. En todas las celditas voy a tener siempre la misma cantidad de réplicas.
En una ANOVA de 2 factores es súper recomendable que sea así. Después más, en un ratito les voy a explicar bien por qué. Pero todo lo que vamos a ver en la materia va a ser diseños balanceados. La misma cantidad de réplicas por celda. Bien, entonces, este es el efecto de la celda, que es nuestra interacción, y después nos va a quedar el épsilon, que es la variabilidad aleatoria de cada sujeto. Cada sujeto que pertenece al mismo tratamiento, es decir, misma fila, misma columna, los distintos sujetos de esa celda van a responder distinto. ¿Por qué? Porque tienen variabilidad aleatoria. Bien, ese es el modelo para un 2 factores. ¿Qué pasa acá en DBA? Esto lo hicimos y en ese momento nadie saltó porque no habíamos visto 2 factores para notar las diferencias. El modelo es distinto. Voy a decir que el crecimiento del trigo, la productividad del trigo en cada fila, cada columna y cada individuo dentro de esa combinación va a estar dado por el crecimiento del trigo en general, más el efecto del fungicida, más el efecto del bloque, más el épsilon. ¿Qué falta acá? ¿Quién no está en este modelo? ¿Cuál es la diferencia? La interacción, ahí están apareciendo. No aparece la interacción entre el bloque y el tratamiento. Ahora que ya vimos ANOVA de 2 factores, puedo retomar este tema del efecto de la interacción en un DBA. El mu general sería la media de crecimiento de la población de parcelas tratadas todas con todos los tratamientos. Sí, sería como una población donde un tercio lo trata con el A1, el otro tercio con el A2 y el otro tercio con el A3 y tiene un efecto de bloque igual a 0, digamos. O sea, es un promedio de todo. Es medio abstracto el concepto, pero sería una población donde están todos los tratamientos presentes en las mismas proporciones que están en mi muestra. Por eso en general lo decimos así, es la media general y queda medio en una nebulosa, pero técnicamente es una media general donde en la población están aplicados todos los tratamientos en las mismas proporciones en que están tratados acá. Si acá está el diseño balanceado, en la población tiene que estar balanceado también. Es abstracto. Bien, entonces, veníamos a esto. Acá está faltando algo, y lo que falta no es menor, y no es algo que no pueda existir. Acá está faltando el alfa-beta. ¿Qué es lo que está faltando? Esta es la interacción. La interacción sería fungicida por bloque. No está. Y no es que no pueda existir, tengo que asumir que no existe. Esto, para un diseño en bloques, tengo que igualarlo a 0. Tengo que decir que vale 0. Voy a describir, enunciar qué sería la interacción en un diseño en bloques. La interacción en un diseño en bloques sería que el efecto del fungicida cambia según el bloque que estoy analizando. El efecto del fungicida cambia según el bloque. Para algunos bloques lo mejor es poner fungicida 2, para otros bloques lo mejor es poner fungicida 1 y para otros no es poner nada. Nosotros era un supuesto que los bloques eran paralelos. Si los bloques son paralelos, quiere decir que no hay interacción. Ya lo vimos después en los gráficos de interacción que estuvimos charlando en la clase pasada. Y ustedes ya vieron en el diseño de bloques que tienen que hacer los gráficos de los perfiles, de los bloquecitos y ver que son todos paralelos. ¿Por qué están haciendo eso? Porque tienen que ver de alguna forma que esto se cumpla. Que el efecto de la interacción es igual a 0. Todos los tratamientos responden igual en todos los bloques. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Yo podría estimar la interacción acá. Puedo estimar el efecto de la interacción, porque tengo un dato por celda. Un dato solo por celda, pero tengo un dato. Yo puedo ver si esta celda es más grande que esta, es más grande que esta y es más grande que esta. Lo que no puedo hacer es saber la variabilidad que hay adentro de la celda. No puedo saber lo que hay acá adentro. Tengo un solo dato. Acá sí tengo la variabilidad dentro y acá no tengo la variabilidad dentro. Entonces, la gran limitación
que tiene el diseño de bloques al azar, la dificultad que tiene, al no tener réplicas, tener solo un dato acá, es que no tengo una buena estimación directa del cuadrado medio dentro, de la variabilidad dentro, del ruido del sistema. No lo tengo, así como sin réplicas no. Entonces, ¿cómo resolvieron esto? De una forma bastante inteligente. Lo que hicieron es esto. A ver, esperen, bueno, paso rápido esto. Las hipótesis. Hipótesis en una ANOVA de 2 factores, voy a probar el efecto de la fila, el efecto de la columna, el efecto de la interacción. Perfecto. Y en este, como no tengo la interacción, solo tengo efecto de fila. Y ahora vamos a discutir un poquitito esto, que es la hipótesis sobre los bloques. No es exactamente el efecto de... Pero no quiero ahora centrarme en esto. Quiero que veamos esto, la estimación del error. Después voy a volver atrás. ¿Cómo hago para estimar un cuadrado medio dentro si adentro tengo un solo dato? Acá el cuadrado medio dentro es la varianza entre estos 6 valores. Pero acá no tengo esa varianza. Bueno, la forma de hacerlo es la siguiente. Acá, como les dije, es el cuadrado medio dentro, varianza entre las observaciones de cada celda. Todo genial, es como lo venimos haciendo en ANOVA, en todos lados. Así que no hay ningún problema. Acá, si asumo que alfa beta es 0, si asumo eso, la interacción es nula, no hay efecto de la interacción, lo que va a pasar es lo siguiente. Vean esto. Cuando ustedes quieren calcular el cuadrado medio de la interacción, acá, que se sacaba con las medidas de las celdas, es la variabilidad entre las medias de las celdas, no es el entre celdas, es un poquito distinta la cuenta. Pero no quiero centrarme en la cuenta, quiero que entiendan el concepto. El cuadrado medio de la interacción está midiendo dos cosas. El efecto de la interacción, estima el alfa beta. Esto que está acá es el alfa beta. Y esto que está acá es el ruido. Todos los cuadrados medios estiman ruido, siempre. Como son todos, esto proviene de muestreo aleatorio, cada vez que hago un cuadrado medio es el ruido más algo. Si se acuerdan de hace un par de clases, cuando vimos por primera vez la F, yo les decía que una F es un cuadrado medio entre las medias, sobre un cuadrado medio dentro. Y les dije, este entre es ruido más el efecto del tratamiento. Y este de acá es ruido. ¿Recuerdan esto? Entonces yo les decía, si H0 es cierta, esto vale 0, y esto es ruido sobre el ruido, esto me queda 1. Bueno, cada cuadrado medio tiene ruido más efecto. El de la interacción también tiene ruido más efecto. Así que es ruido más alfa. Y uno lo calcula. Cuando vengo al de los bloques, voy a sacar esto. Cuando vengo al de los bloques, como yo no puedo calcular el del error, puedo calcular el de la interacción. El de la interacción sí se puede calcular, porque tengo un dato para cada celdita, para calcularlo. Pero voy a asumir que el alfa beta es 0. Asumo que el alfa beta es igual a 0. Por lo tanto, cuando calcule el cuadrado medio de la interacción de A por B, me va a quedar ruido más 0. Y esto se convierte en una buena estimación del ruido, el ruido que tiene el sistema. De esa forma, logro estimar una varianza dentro, o sea, un ruido sin tener réplicas. Bien, ahí viene la pregunta del millón, que es la que está haciendo Mateo ahora. ¿Qué pasa si alfa beta no es 0? Vamos de vuelta, vamos a la situación óptima. Alfa beta es 0, estimo el cuadrado medio de la interacción y en vez de usarlo para hacer una F de la interacción, lo mando directamente al error y lo uso como error. ¿Por qué? Porque digo, no hay efecto de interacción, todo lo que veo acá es ruido. Genial. Todo lindo, todo joya. Vamos a los problemas. ¿Qué pasa si no hay efecto de interacción igual a 0? Si hay algo de interacción. Si alguno de los tratamientos responde mejor en la zona fértil y otro de los fungicidas responde mejor en la zona seca. Bueno, lo que va a pasar es que hay un alfa beta y acá va a empezar a crecer este valor, no va a ser 0.
Por lo tanto, yo voy a tener un cuadrado medio de la interacción que creo que es ruido, pero en realidad es ruido más interacción. Me va a inflar el cuadrado medio del error. Yo voy a usar como cuadrado medio del error un valor más alto que el real. Y en el peor de los casos, si me pasa eso, voy a ser más conservador, porque ¿qué va a pasar? Recuerden la F, yo voy a hacer una F en bloques, la F que voy a hacer del fungicida, va a ser el cuadrado medio entre, lo que borré hace un ratito, entre fungicidas, sería esto, dividido el cuadrado medio dentro, que es el de la interacción. Este es el que voy a usar. Como interacción es cero, asumo que lo que tengo es ruido. Si llega a haber un efecto acá, esto va a ser más alto. Por lo tanto, este valor va a crecer. Como crece este valor y esto se mantiene constante, la F se va a hacer más chica. Y a lo sumo voy a rechazar menos de lo que debería. Voy a perder potencia. En el peor de los casos, entonces, si me morfé la interacción, creí que no había, y había, no pasa demasiado, pierdo potencia, pero no voy a decir algo que no es verdad. A lo sumo voy a decir, no estoy en condiciones de rechazar. Y quizás me pierdo de ver un efecto que existe. Pero por lo menos no voy a andar diciendo, no voy a andar haciendo conclusiones sobre cosas que no hay. Entonces, moraleja, cuando hagan una tabla de ANOVA, acá va a aparecer las dos tablas. Esta es la de dos factores, la voy a pasar un ratito. Esta es la que quiero que veamos. Cuando ven una tabla de ANOVA de bloques, un diseño de bloques, los factores que aparecían en la tabla de ANOVA, que ya deben haber estado practicando en TP, la varianza total se descomponían entre tratamientos, entre bloques, y este dentro. Y el dentro, yo acá les dije, sale por diferencia, obviamente. Pero miren cómo es esto. ¿Cómo son los grados de libertad? Acá ya les muestro. Fíjense, A-1 son los grados de libertad de entre. Y B-1 son los grados de libertad del bloque. Y aparece multiplicado. ¿Por qué? Porque esta es la interacción. Bloque por tratamiento. Esto que aparece acá es el cuadrado medio de la interacción. Bloque por tratamiento. Se hace así. Si asumimos que el efecto de la interacción es cero, lo que voy a medir ahí es el error y logro tener una buena estimación del ruido del sistema sin tener réplicas. Ese es un gran avance. Puedo hacer eso sin tener réplicas. Un solo datito ahí. ¿Quedó claro eso? ¿De dónde sale el cuadrado medio del error para un diseño en bloques? Y la gran limitante que tiene el diseño en bloques, al no tener réplicas, tengo que asumir que la interacción es cero. Si la interacción llega a ser distinta de cero, voy a tener problemas. Si ya es demasiado grande la cantidad de cruces que tengo, la interacción es grande, ya directamente no puedo usar este sistema. Si hay una interacción clara entre los tratamientos, no deberíamos usar este sistema porque el error está mal estimado. En términos del problema, ¿cómo sería esa interacción? La interacción en términos del problema en este estudio sería que el efecto del fungicida cambia según el bloque. Hay bloques donde el fungicida es mejor. Ahora viene un grafiquito. Hay algunos bloques en donde es mejor el fungicida 1 y en otros bloques es mejor el fungicida 2. Eso sería una interacción real. Yo no tengo que encontrar eso. Desearía que eso no ocurra. A ver, esta es la situación ideal. Acá seguimos hablando de interacción bloques por tratamiento. Esta es la situación donde en el control, fíjense, el proceso siempre es el mismo. Para el bloque 3, esto me lo ordena de mejor a peor, el bloque 3 es donde más crecieron las plantas. El control está por acá abajo, sube con este fungicida y este en dosis baja queda un poquito más alto, pero baja, vuelve a bajar. Lo mismo pasa para todos los tratamientos. Para todos los bloques veo este sistema. Acá hay algún cruce, este creció más que el resto en dosis baja, en dosis alta, pero el proceso siempre es el mismo.
ahí hay algún cruce, pero ese cruce puede verse al azar. No es que haya una interacción fuerte entre el bloque y tratamiento. Para todos los bloques, el mejor tratamiento es el fungicida en dosis alta. Y después, entre control y baja, no hay diferencias. Eso que uno ve en la parte fija, en los contrastes, si se ve reflejado acá, todo bien. A lo sumo, si había una interacción, va a ser chiquitita y no va a pasar demasiado. Lo que no debería pasar es esto. Esto es lo que no desearían que les pase a ustedes. En la materia y menos cuando trabajen con que estos sean sus propios datos. Veamos. Este bloque, por ejemplo, el bloque 5, que está acá, lo mejor es aplicar fungicida en dosis alta. El peor es el control y el dosis baja es intermedio. Pero, si yo miro a este bloque, el 3, control y fungicida en dosis altas no parece ser, es bastante lo mismo, es lo mismo, crecen igual, y lo peor que te puede pasar es poner fungicida en dosis baja. Biológicamente no tiene demasiado sentido esto, ¿sí? Pero vamos a... son datos que yo armé. Entonces, si estoy trabajando en la zona del bloque 3, voy a decir, ¿me da todo lo mismo? O a lo sumo me dice, elegí entre fungicida dosis alta o control. Si estoy trabajando en la zona del bloque 5, voy a elegir fungicida en dosis alta. Lo mismo que en la del 1 y en la del 4. Pero si estoy trabajando con este, perdón, este es el 4, si estoy trabajando con este bloque, voy a recomendar fungicida en dosis baja. Moraleja. La recomendación del fungicida cambia según el bloque. Y como el bloque fue elegido al azar, yo no puedo saber, el bloque 1 no significa nada. Bloque 1 no sé si es una zona buena, mala, intermedia, no tengo idea. Por lo tanto, no le puedo decir al productor, o al publicar los resultados, yo lo que tengo que decir es, hay una interacción entre el bloque con el tratamiento, los fungicidas, el efecto del fungicida cambia según el área donde los plante. Hay algunas zonas donde es mejor uno y otras zonas que es mejor otro. Pero como no estudié las condiciones del suelo, no puedo decir por qué cambian. Entonces simplemente debo decir cambian. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Y el trabajo queda trunco ahí. Y se quedan en la peor de las situaciones. Bueno, no sé si la peor. Detectan la interacción, o sea, detectan esta falta de paralelismo y no pueden decir nada más. ¿Mm? ¿Cómo resuelven esto? Dicen, bueno, veo que hay un efecto en algo en el ambiente que me está alterando la respuesta al tratamiento, voy a tener que fijar más factores. Sí o sí voy a tener que pasarme a un sistema con más factores. Estudiar la fertilidad, registrar la fertilidad, asignar tratamientos, ver si la fertilidad, si es la cantidad de fósforo en el suelo, si es el nitrógeno, lo que sea. Voy a tener que meter más información en el sistema y pasarme a un sistema fijo de dos factores, o tres, lo que haga falta. ¿Quedó claro? Entonces, si ustedes ven esto, lo que va a pasar es el cuadrado medio del error va a crecer y es probable que no detecten nada, pero ya no va a importar, porque cambia tanto el comportamiento que no tiene sentido dar una respuesta. No tiene sentido. Entonces ya directamente no se hace el análisis. En cambio, si ven esto, ustedes dicen, lo mejor es aplicar el fungicida dosis alta y esto es para cualquier zona del campo, que es lo mejor que le puede pasar. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, ¿qué más? Voy a ir para arriba y ahora me voy a enfocar en el de bloques, entonces. Eso es en cuanto a DBA. DBA tiene la gran limitante, entonces, que no tengo réplicas y tengo que hacer este artilugio. A ver. Igual es medio ideal lo que pasa a la izquierda. Lo que pasa a la izquierda creo que se refiere, Kiara está hablando de esto. Sí, es una situación ideal, pero suele pasar. Si ustedes ponen tratamientos fuertes, van a encontrar eso. Van a haber cruces, pero no va a haber situaciones donde haya que cambie, que el mejor tratamiento sea el 2 que el 1. Si el tratamiento es contundente, lo deberían ver así. Si ya empiezan a ver otras cosas, empiecen a estudiar un poco el sistema.
empiezan a estudiar un poquito más. Hay una cuestión, esto de los bloques es muy de agrónomo. Los agrónomos trabajan con parcelas y asignan tratamientos a las parcelas, y como no saben si el campo es homogéneo o heterogéneo, por las dudas hacen bloques. Entonces, agronomía y bloques son una yunta que van muy... Cualquier investigación en agronomía van a ver que está toda hecha en bloques. Y este diseño de bloques es el más simple. Hay diseños mucho más complejos, todos basados en esto, en controlar el error y controlar otras variables. Y si yo quiero probar varios tratamientos, varias cosas a la vez, podría hacer un diseño de 2 factores más bloques y empezar a ponerme creativo con eso. Es muy común en agronomía. En biología es más común querer controlar la variabilidad genética. Las fuentes de error más comunes son las variabilidades genéticas en los sistemas biológicos. Entonces, si yo quiero medir un tratamiento y hay mucha variabilidad genética, hay individuos que van a responder mejor para un tratamiento y otros para otro, entonces o voy a tener mucha variabilidad, varios individuos sometidos al mismo tratamiento van a responder distinto o van a presentar variables respuestas diferentes. Entonces ahí lo que hago bloques, pero bloques por variabilidad genética. Entonces, las camadas es un buen ejemplo en biología, trabajar con camadas. Entonces, todos los individuos de una camada genéticamente son mucho más parecidos que entre camadas distintas, de distintos padres. Entonces, elijo a los individuos de una camada y ahí adentro asigno los tratamientos. Eso es bastante común también, si se quiere. Y si no, la otra es bloqueando por individuos parecidos, por condiciones similares. Si tengo una población de personas o de animales muy heterogénea, capturé un montón de animales y les tengo que aplicar un tratamiento, y esos animales son todos distintos, bueno, hago grupos de individuos parecidos. Entonces, hago grupos de animales jóvenes, machos, de características tal. Ahí aplico todos los tratamientos. Hago otro grupos de individuos parecidos, y así voy armando grupitos. Eso es más común en biología. Pero bueno, cada área va a ser distinto, y lo que estoy llamando biología es muy heterogéneo en sí. Bien, vamos a pasar al de 2 factores entonces. En este caso entonces, yo ya tengo 2 variables que ya quiero controlar, o por lo menos quiero estudiar, quiero ver el efecto de 2 factores sobre mi variable de respuesta. El proceso que estoy estudiando es un poco más complejo. Están involucradas, ya hay 2 variables dentro de mi marco teórico, ya hay 2 variables involucradas. Entonces, para no hacerlo observacional, vamos a decidir acá, si seguimos viendo el rinde del trigo, yo tengo un fungicida, como tengo recién, y acá puse un regadío. Acá no agregué agua, solo es agua de lluvia. Acá le agregué tantos litros por parcela, y acá agregué, no sé, litros más un nutriente. No sé, cambio las condiciones del río. Entonces, tengo riego de tres características y el fungicida. Si me aseguro tener réplicas, si aseguro tener estas réplicas acá, voy a poder estimar la interacción. ¿Por qué? Porque la interacción se calcula con la media de la celda, la puedo sacar al igual que acá, pero acá voy a tener el cuadrado medio dentro. El cuadrado medio dentro, acá, lo voy a poder calcular directamente sin el artilugio que tuvimos que ver antes. Entonces, cuando hago las hipótesis, voy a subir, estaban acá. Cuando hago las hipótesis, sí puedo calcular una hipótesis sobre los efectos de los tratamientos de los A, otra hipótesis sobre los B, usando las medidas de acá, y otra hipótesis sobre la interacción. ¿Por qué? Porque tengo el cuadrado medio dentro para dividir a todas esas hipótesis. Bien. Acá, una aclaración que me quedó pendiente, que quiero que charlemos 2 minutitos. Vuelvo a bloques. Acá mencioné las 3 hipótesis de 2 factores. Efecto de la fila, efecto de las columnas, efecto de la interacción. Hablo de efecto de, porque yo fijé experimentalmente los tratamientos, hablo de efecto. En este caso, el efecto que puedo medir es solo sobre la fila. Yo fijé el fungicida en este caso.
Pero los bloques yo no los fijé. El bloque viene en un muestreo aleatorio. Entonces, estudiar el efecto de los bloques carece de sentido porque sería el bloque 1 es igual al bloque 2, igual al bloque 3, igual al bloque 5. No tiene ningún sentido esa pregunta. No tiene sentido preguntarme si el bloque 1 es distinto en promedio al bloque 2, porque el bloque 1 lo elegí al azar y cualquier persona en el mundo que tire y haga un bloque nunca va a obtener el mismo que obtuve yo. Incluso yo, haciéndolo en el mismo campo, no voy a obtener nunca el mismo valor. Entonces, no me interesa esa pregunta. No me interesa la pregunta si hay un efecto de los bloques. No voy a preguntarme si el beta sub j es distinto de 0 para algún j, que sería la equivalente a k. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es si la varianza entre los bloques es igual a 0, eso bajo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que los bloques son homogéneos. El campo es homogéneo. Pero no los 4 o 5 bloques que yo obtuve, los infinitos bloques que puedo armar en todo mi campo. Esos infinitos bloques son homogéneos. ¿Qué estoy diciendo? El campo es homogéneo. Es decir, no hace falta hacer bloques, básicamente. Eso voy a poner en la hipótesis nula. El campo es homogéneo. ¿Cómo lo digo? La varianza entre los bloques, la varianza entre las medias de los bloques es 0. Todos los bloques tienen la misma media. Todos los bloques en promedio tienen la misma productividad. No hay varianza entre eso. Y en la alternativa voy a decir que esa varianza es distinta de 0. Ahí pongo que la varianza es distinta de 0. Por lo tanto, hay bloques que tienen una media más alta, bloques que tienen una media más baja. Es decir, de los infinitos bloques que hay variabilidad. Campo heterogéneo. Esa es la hipótesis. Entonces, en resumen, voy a tener factores que se llaman fijos, factores de efectos fijos, y de efectos aleatorios. Los niveles, tienen que pensar en los niveles del factor, fueron fijados por el investigador y en este caso fueron elegidos al azar, a partir de un muestreo. Entonces, este es un tema central. Nosotros solamente vamos a ver este único caso de efectos aleatorios, pero créanme que cuando empiecen a trabajar ustedes y empiecen a hacer experimentos más complejos, esto es necesario entenderlo. Entonces, factores fijos, los niveles del factor son fijados por el investigador. Las conclusiones que voy a sacar son para esos niveles. Por ejemplo, si yo apliqué control, fungicida de la marca A y fungicida de la marca del fabricante B, apliqué 3 fungicidas, yo decidí estos 3 valores, yo decidí que ese fungicida y no otro, así que eso fue fijado por mí. Y las conclusiones son, el fungicida A es mejor que el B y es mejor que el control. Ese fungicida y no otro fungicida que puede existir. Es lo que venimos haciendo siempre. Las conclusiones se aplican a ese nivel. Y la hipótesis la vamos a plantear sobre los alfas. Vamos a plantear el alfa del control, el alfa del A y el alfa del fungicida A y el alfa del fungicida B. Vamos a preguntarnos sobre eso y ver si alguno es distinto de 0. Lo que hacemos siempre. En el aleatorio, si el factor es aleatorio, como es el caso de los bloques, los niveles del factor, que son los bloques, son elegidos al azar. Existen infinitos bloques, elijo algunos al azar. Así que el bloque 1, 2, 3, 4 y 5 fueron elegidos al azar. Las conclusiones no las voy a sacar sobre esos 5 bloques. Lo voy a sacar sobre la población de bloques. Por eso hablo del sigma de los bloques. No hablo del S cuadrado de los bloques, ¿sí? Yo no voy a responder sobre el S cuadrado de los bloques. Esto no. Eso sería responder sobre los 5 bloques, si son homogéneos o no esos 5. A mí me interesa la población de bloques. ¿Y por qué puedo hablar de la población de bloques? Porque hice un muestreo de bloques. Entonces me da esa chance. Niveles elegidos al azar, las conclusiones se aplican a toda la población. La hipótesis se habla de varianzas, la varianza de los bloques. Repito, para la materia solo vamos a trabajar con este caso, esta es la única situación donde va a aparecer un factor aleatorio. El factor aleatorio es en el caso de los bloques. El DBA tiene entonces un factor fijo
el fungicida, y un factor aleatorio, el bloque. Tiene parte fija y parte aleatoria. Por eso se dice que es un modelo mixto. Este es el ejemplo que vamos a ver de modelos mixtos, donde intercalamos fijos y aleatorios. En una ANOVA de un factor o de dos factores, todas las predictoras, todas las explicativas son fijas, así que no son modelos mixtos. Ahí son todos modelos fijos. Bien, no es una presentación muy rimbombante, pero créanme, si van a hacer Biome 2, van a trabajar mucho con modelos mixtos. Cuando ustedes diseñan experimentos complejos, como a un mismo sujeto lo mido varias veces, o tengo bloques, como en este caso en el espacio, o en el tiempo, o combino tiempo, espacio y demás, ahí tienen que definir más efectos aleatorios para controlar esa falta de independencia, y son todos modelos mixtos. En los últimos años, desde que aparecían los modelos con máxima verosimilitud, la estimación por máxima verosimilitud, se ha hecho mucho, mucho más simple poder estimar estos modelos mixtos. Son muchísimo más simples. Así que ahora voy a comentar un poquito cuando aparezca en el script. Pero estos modelos mixtos los van a encontrar mucho en la bibliografía. Cuando empiecen a leer papers de experimentos donde hagan una estadística más o menos sofisticada, van a ver que aparecen los modelos mixtos. Dudas, consultas sobre qué es un factor fijo, qué es un factor aleatorio, cómo se plantean sus hipótesis y demás. Bien. Entonces, esto ya lo vimos, lo de la varianza, lo del error. La tabla de ANOVA de dos factores está toda explicada en el video de la clase pasada, no hay demasiado para aclarar. Simplemente esto, acá aparece como por diferencia, pero lo que les dije antes, esta suma de cuadrados dentro es la variabilidad que hay adentro de cada celdita, ¿sí? Nada más que eso, no hay demasiada historia. Y en este, la suma de cuadrados dentro, como no hay dentro de cada celda, no puedo estimar nada dentro de cada celda, la saco por la interacción. Acá es por diferencia, pero es la interacción entre la fila y la columna. Acá estaba esto de los contrastes, de la interacción tratamiento por bloque. Y para ir terminando, a ver, quedan un par de diapos más, pero ya vamos redondeando. R. ¿Cómo trabajamos en R? Tenemos dos formas de ingresar. Bueno, esto lo charlamos la vez pasada. No sé si lo llegamos a ver en detalle. Hoy ustedes no vieron todavía dos factores. Están viendo los de la mañana, vieron DBA, ¿verdad? ¿Es así? Sí, genial. Así que DBA, ¿cómo entran los datos para un DBA? Ya los de la mañana ya lo vieron, los de la tarde lo van a ver. Hacen un modelo 1. No sé, generé yo un objeto que se llama modelo 1, que dice un lineal model. También lo pueden hacer con A o B. Cualquiera de las dos opciones con las que vienen trabajando en la ANOVA funcionan, en donde tenemos la variable de respuesta, que es rinde, en función del tratamiento, más bloques. Así es como lo entraron hasta ahora. Sumaron los dos efectos. Cuando suman los dos efectos, lo que están asumiendo que el modelo es aditivo. Si el modelo es aditivo es que no existe interacción. Para entenderlo bien, vamos a ver en ANOVA de dos factores. ¿Cómo le informo yo a R que estoy trabajando con dos factores y que tengo interacción? Ahora tengo las dos situaciones. Tengo dos formas de llamarlo. Las dos son equivalentes, las dos funcionan bien. En la primera de las opciones, soy bien explícito. Tengo mi variable de respuesta, el efecto del fertilizante, más el efecto del tratamiento de suelo. Acuérdense, este viene del ejemplo de la altura de los árboles, de los pinos, en función del fertilizante que le ponía y el tratamiento del suelo, si era rastra o subsolado. Entonces, entro el efecto del fertilizante por acá, entro el efecto del fertilizante del suelo, pero además agrego este término, sumo todo este término que aparece con 2 puntos. Fertilizantes, 2 puntos, tratamiento de suelo. Esta es la interacción. Fertilizante por tratamiento de suelo. Aparece así.
Así que ustedes tienen sus columnitas, cada cual con su nombre, y le van diciendo, sumame estos efectos y hacerlo así. Si no ponen esta parte, quedaría como un modelo aditivo, sin interacción. Fertilizante más tratamiento de suelo. Y no les calcula ninguna interacción. Pero siempre es interesante, cuando tenemos dos factores y fue fijado por el investigador, hay que poner la interacción. La forma es así. Hay una forma resumida es directamente poner fertilizante por, pero con un asterisco, tratamiento de suelo. Si usan este término, el asterisco, ya sabe el modelo que tiene que poner los efectos, los factores principales, fertilizante, más tratamiento de suelo, más fertilizante por tratamiento de suelo. Ya sabe que tiene que hacer esto, automáticamente. Y este de acá, en realidad, es con la interacción, ¿no? Que es el de los dos puntitos. Es la forma resumida. Tienen toda la información ahí. Cuando saquen el ANOVA, cuando le pidan el ANOVA al modelo, ya les va a tirar toda la información desplegada, tanto con esta forma o esta. Son totalmente equivalentes. Lo que no tienen que hacer es hacer esta suma y acá poner un asterisco. Ahí puede, no sé qué hacen, cada librería hace cosas diferentes ahí, pero puede traer problemas, porque es como redundante. O hacen el aditivo y la interacción, o hacen directamente. En este caso, fíjense que solo hacemos aditivo, tratamiento más bloque. Y el modelo ya sabe que no tiene que calcular la interacción, y la interacción la calcula, cuando no detecta las réplicas, la va a calcular de la forma que ya le dijimos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Esperen que limpio esto. ¿Qué más? Acá tenemos una salida. Acá está la salida del de los bloques. Miren esto. Acá tenemos, vamos a estudiar los grados de libertad. Siempre es bueno, a ver, yo una cosa que me he dado cuenta en los últimos años, en los 3 o 4 años, que toda esta parte dejó de hacerse a mano. Hasta hace unos años esto se hacía a mano. A ver, voy a un poco de historia. Cuando yo cursé, allá lejos y hace tiempo, era todo a mano, todo a mano. Nos daban una base de datos a mano y teníamos que ir calculando las sumas de cuadrados a mano, esas distancias entre este al cuadrado y demás. Era todo un laburo. Y la gran mayoría del esfuerzo mental era en hacer cuentas. Después la interpretación era muy sutil y veíamos los ejemplos ultra simples. No veíamos nada demasiado complejo porque nos matábamos haciendo cuentas. A lo sumo nos daban de dato, para el parcial o en algún ejercicio nos decían, la suma de cuadrados residual. Entonces ustedes tenían que nosotros teníamos que sacar una de estas, la otra se sacaba por diferencia y demás. Después empezamos a avanzar con eso y le empezamos a trabajar dándole salidas. Cuando yo ya empecé a ser docente, se les daba las salidas y ustedes tienen que interpretarla y le damos la salida pero con huecos. No se les daba completa. Hay algún ejemplo de eso en la guía. Entonces ustedes tenían que ir rellenando, calculaban a lo sumo una suma de cuadrados y el resto se hacía solo. Después empezamos a trabajar directamente en Infostat y el examen empezó a tomarse directamente en aulas de computadora. Eso cambió todo, porque ya ahí le dábamos, todos los ejercicios eran con base de datos y ustedes tenían que calcular. Y no hacían nunca estas tablas a mano. Fue una gran ventaja porque los liberó a ustedes de andar pensando en las cuentas y nos enfocamos más en los diseños y metimos más cosas. Pudimos meter modelado de varianza, empezamos a meter más temas y empezamos a meter lo que es análisis de residuos para poner a prueba los supuestos. Antes no, en mi época, no probábamos los supuestos de ninguna forma. Yo tenía que recitar, me acuerdo, recitaba normalidad de esto, homogeneidad de varianza de esto y esto, y cómo se probaba no lo sabía. Después, un día tuve que hacer una ANOVA y no tenía ni idea, les juro, no tenía idea, y consulté ayudantes, ni los ayudantes sabían cómo probar la normalidad de un grupo de datos. A ese nivel era. Ni hablar de homogeneidad de varianzas, nada. Y era todo a mano. Y me trajeron un libro, y yo en el libro, cómo calcular a mano una prueba que se hacía antes para normalidad. No estaba Shapiro en ese momento. Bueno,
nada, les estoy contando la historia de cómo viene. Ahora ustedes saben mucho más de aplicación, muchísimo más de lo que sabía yo cuando di la materia. Saben cómo poner a prueba los supuestos, saben cómo detectar diseños, cómo modelar varianzas, eso es altísimo. Pero perdieron algo, que es la capacidad de interpretar bien estas tablas de ANOVA. Esta tabla de ANOVA, ustedes van, miran este p-valor y concluyen. Rara vez miran algo más de eso. Y me ha pasado que yo en los finales tomo los grados de libertad. Los grados de libertad siempre los pregunto. Sépanlo, aquellos que no están en condiciones de promocionar o algo. En los finales es clásico que yo pregunte sobre los grados de libertad, porque si entienden los grados de libertad quiere decir que entendieron la estructura del estadístico que están estudiando. Y me ha pasado que los últimos años es una pregunta que pierden puntos a lo pavote, cuando antes nadie perdía puntos con grado de libertad. ¿Por qué? Porque no lo hacen a mano. Entonces, vamos a ensayar un poquitito los grados de libertad en este caso. Estamos en un diseño en bloques. Recuerden, teníamos la variable de respuesta era rinde de trigo. Teníamos una variable X que era el fungicida, con 3 niveles, control, nivel tratamiento 1, tratamiento 2, y después teníamos los bloques, que teníamos 5 bloques. Ese era nuestro sistema. Entonces, con este sistema, yo tengo que construir esta F. Esta es la que me interesa más a mí, ¿sí? Y después tengo que estar para los bloques. Tengo estas dos. Estos son los dos p-valores. Yo puedo mirar esto y decir, mirá, me dio 78, yo esperaba un 1, me da 78, 78 veces más grande. La probabilidad de obtener el 78 más cuando esperaba 1 es 5,6 por 10 a la menos 6, rechazo, todo eso. Pero vamos a ver un poquito más acá. Tratamientos. ¿Por qué me dieron 2 grados de libertad en los tratamientos? Tenía 3 tratamientos. Cuando saqué estas sumas de cuadrados, era la media del control versus la media general. Todo esto al cuadrado y demás. Después agarraba la media del T1 versus, le resto la media general, y después lo hago lo mismo con la media del T2. Le resto la media general, lo elevo al cuadrado, lo pondero por la cantidad de datos. Pero eran 3 sumandos. Esto tenía 3 sumandos. Por lo tanto, esto debería tener 3 términos, 3 grados de libertad. Pero el sistema tuve que subsidiarlo con esta media general. Por lo tanto, si yo tengo la media general, estos 3 valores no aportan información novedosa. Una vez que yo calculé los 2 primeros, el tercero lo puedo despejar, ¿sí? Porque estos 3 promediados me dan la media general. Si yo ya les doy al sistema la media general, puedo despejar cualquiera de esas. Por lo tanto, los grados de libertad es la cantidad de tratamientos menos 1. Así que tengo 2 grados de libertad, de 3 menos 1. Con los bloques pasa exactamente lo mismo. Yo tengo 5 bloques, pero voy a poner la media del bloque 1 menos la media general, y así hasta la media del bloque 5 menos la media general, elevado al cuadrado y demás. Por lo tanto, hay 5 datos que aportan información, pero no son todos novedosos. ¿Por qué? Porque subsidié con esto. Hay uno que lo puedo despejar. Entonces tengo 4 grados de libertad de los bloques. Y ahí aparece este 4. Y después me queda el error. Y el error, yo ya les dije que en un DBA, el error es el cuadrado medio de la interacción del tratamiento por el bloque. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser los grados de libertad del tratamiento por los grados de libertad de los bloques, que es 2 por 4. Y ahí aparece este 8. Estos son los 8 grados de libertad residuales en un bloque, en un diseño de bloques. Y ahí aparecen. Si hacen el estudio, ustedes tienen su base de datos, ya saben cuál es su sistema, hacen esto y no le coinciden los bloques, se van a dar cuenta que algo hicieron mal, o metieron un término que no correspondía, o hay factores que faltan. Siempre es bueno entender la tabla de ANOVA para entender, por lo menos ingresaron bien los datos, si es coherente. No pueden saber a mano cuánto debería dar la suma de cuadrados, los cuadrados medios, pero los grados de libertad sí.
Y me ha pasado muchas veces de tener que evaluar trabajos o tesis y demás, y me dicen, trabajé con 50 individuos, no sé, trabajé con 10 individuos por tratamiento, son 30, y de golpe acá, no, o en el error, me aparecen un número nada que ver, 60, 70. Y era porque cada individuo fue medido 2 veces y nunca lo habían dicho, o cosas así. O perdieron datos y demás. Entonces siempre es bueno reconstruir y mantenerlos, entender los grados de libertad porque están entendiendo si hicieron las cosas bien. Bien. Entonces, tengo mis grados de libertad, las sumas de cuadrados, esta es la de los tratamientos, esta es la de los bloques, este es el de interacción, que lo voy a usar como error, y las Fs. Este 78 es este 1,12 dividido 0,014, me da 78, y este 24 viene a ser 0,35 sobre esto. Ahí rechazo. En ambos casos rechazo. En el primero que digo, ¿cuál sería mi conclusión? Si alguien lo quiere decir o lo quiere escribir. La primera F, el 78, y ese p-valor. Conclusión estadística, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la conclusión de ese trabajo? ¿Quién me dice? ¿Hay alguna mu distinta a la general? Bien, eso en cuanto, lo decimos en términos generales. Como acá estamos hablando de fungicidas y de rinde, vamos a llevar eso a términos de problema. Cuando tengan que dar una conclusión, traten de no hacerla genérica, aplicada al tratamiento, al estudio que están haciendo ustedes. Porque si no pierden dos frases, una haciéndola genérica y después traduciéndola al modelo biológico. Así que vamos a ir directo al modelo biológico. El rinde promedio del trigo cambia según los fertilizantes que aplique. Es así de general. Lo que están diciendo está bien, simplemente le agregué el rinde promedio, como que es la mu, el rinde promedio, y en vez de decir tratamiento, dije fungicida. Así que alguna difiere. ¿Me alcanza esa respuesta? No. ¿Qué tengo que hacer? Comparaciones. Así que lo que queda es hacer comparaciones de tratamientos, no de bloques, de tratamientos. Acá, como son 3, tengo 2 grados de libertad, quiere decir que hay 3, tengo que hacer comparaciones. ¿Quién me dice ahora qué conclusión saco sobre esto? No tienen varianzas iguales los bloques. A ver, ahí hay una complicación. Ahí parece que tuvieran heterocedasticidad. No, lo que yo digo es que no es que las varianzas son iguales entre los bloques. No hay variabilidad debido a los bloques. Bien, ahí me gustó más. A ver, voy a la aclaración. Ahí Felipe puso, no tienen varianzas iguales los bloques. Eso es homogeneidad de varianzas. Eso viene por otro lado. Lo que yo dije es que la varianza de los bloques es igual a 0. Los bloques son iguales, estoy diciendo, bajo H0. Tienen la misma media. O sea, la varianza entre ellos es 0. Lo que estoy diciendo es que hay variabilidad entre los bloques. Hay variabilidad aportada por los bloques. Los bloques son distintos. No es que tienen varianzas distintas. Eso está bien la aclaración. Tengan cuidado con eso. Bien, entonces, esto no se cumple, rechazo esto, por lo tanto, la varianza entre los bloques es distinta de 0. En términos generales, el rinde, en promedio, varía a lo largo del campo. De todo el campo, no de los 5 bloques que yo tomé. Mi campo es heterogéneo en cuanto al rinde del trigo. Eso es lo que le puedo decir al productor, o si este es mi campo y es mi sistema de trabajo. ¿Hago contrastes para ver cuál es el mejor bloque? No. Bien, perfecto. No se hacen contrastes, se termina ahí. Los bloques son heterogéneos, la población de bloques es heterogénea, listo, termina ahí el trabajo. ¿Qué más? Bien, cierro un segundito, tema parcial, tema materia. Y quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Esta estructura, en ningún lugar de acá le dije que este factor es, vamos a escribirlo,
En ningún lugar le avisé a este modelo que este es un efecto, este es un tratamiento de efecto fijo y que este es aleatorio. En ningún lugar se lo dije. Ni lo sabe. El modelo considera que los dos son fijos. Simplemente lo que hizo es no calcular la interacción y me generó estas dos hipótesis. Pero no sabe, en ningún lugar dice esto es fijo y esto es aleatorio. Esto funciona bien para diseño de bloques sin réplicas, que es esto que vemos acá. Pero si salen de esto, llegan a tener réplicas entre los bloques, pueden llegar a hacer otros modelos más complejos, ya tienen que salir de este sistema fijo. Tienen que pasar a un sistema donde sí le informen al modelo que tienen factores fijos y factores aleatorios. Es decir, un verdadero diseño mixto. No lo vemos en la materia, porque en la materia solo vemos DBA, que es el método simple, y acá funciona. Las cuentas dan bien, el resultado es el correcto. Pero si salen de acá, ya no. Entonces, se los planteo para que no se vayan con la idea de que lo que hicieron fue un verdadero modelo mixto. Es un modelo fijo que da el mismo resultado que un mixto. ¿Cómo deberían hacerlo en un modelo verdaderamente mixto? Pueden usar la librería NLME, que es la que usaron para el GLS, para modelar varianzas, que le dije es una muy buena librería si la variable sigue una distribución normal. Si la variable es de distribución normal, hacen lo que quieran con esta librería, tienen todo. Dentro de todo es la opción de poner modelos mixtos muy, muy buenas. Entonces, yo voy a generar un Linear Mixed Effect. Vean que es LME la sintaxis, no LM. Y esto viene de Linear Mixed Effect. Es un efectos mixtos. Entonces, voy a hacer, el modelo va a ser el RIND en función del tratamiento, que es la parte fija. Todo lo que va acá es fijo. Repito, está el cartel acá. Esto no entra para el parcial, no entra para la materia, nada. Es solo información para ustedes. Acá entra la parte fija. Y la aleatoria entra así. Escriben random y ahí van a meter toda la parte aleatoria. Y la parte aleatoria se escribe, tiene esta sintaxis, no nos importa demasiado. La forma tiene que poner así. 1 barra, y ahí va el aleatorio. En este caso sería el bloque. Así incluyen y le dicen al modelo que tienen un efecto fijo y un efecto aleatorio. El tema es que cuando hagan la prueba, le pidan el ANOVA a este modelo 2, no les va a dar, este modelo no hace pruebas de hipótesis sobre la parte aleatoria. En general, en los modelos mixtos, la parte aleatoria no se hace una prueba de hipótesis. Se la analiza por otro lado. La prueba de hipótesis se las deja para la parte fija. Que ven acá, tienen exactamente la misma parte fija de ahí. Y acá tienen los grados de libertad del numerador y del denominador, que son estos, 2 y 8. Les da esta información, 2 y 8, le da la F, le da el p-valor, concluyen sobre la parte fija. Y de la aleatoria se hace otro análisis por separado de los componentes de varianza de la parte aleatoria. Se estima la varianza de los bloques, no importa. La parte de hipótesis se la restringe a la fija. Nada, lo que quiero que se lleven de acá es que esto es como un artilugio, no es un verdadero modelo mixto, da igual, y es más simple de hacer porque además nos da esta hipótesis, pero si van a salir del DBA y van a entrar a otros modelos, tienen que entrarlo así. Acá se llevan la sintaxis de cómo tienen que entrar. De hecho, en Biometría 2 arrancan ya directamente así, de esta forma. No sé si queda algo más. Ahí ya terminamos. Ya está todo. Bien, hoy terminamos tempranito. A ver, dudas, consultas. A ver si me estoy repasando, a ver si quedó algo que no hayamos visto. Creo que hemos visto todo lo que necesitamos ver hoy. ¿Alguien tiene dudas, consultas para hacer sobre los dos modelos? Diseño de bloques al azar o diseño de dos factores. Ahora lo que les queda es, los que ya estuvieron trabajando con DBA, aplíquenlo, solitos los DBA, les interpretan, ven los dos factores, se interpretan, y después vuelvan a darle otra miradita a esta teórica y van a cerrar mejor los conceptos.
Dale, ¿dudas para detectar DBA o ANOVA de dos factores? Sí, Cami, te escucho. Perdón, está Tatiana antes. Tengo una duda sobre el intercept. Ah, el intercept de la ANOVA. Voy a... Esperen un segundito. Veo primero lo que dice Tatiana, que entró antes en el chat. Voy hasta el final, voy a la última diapo. Es lo que no entra en la materia, pero les comento rápido eso. Este intercept, estos modelos que están acá, cuando entran así, para esta librería, el efecto de tratamiento está acá. Este intercept, que aparece ahí arriba, sería como algo parecido, así como un modelo nulo, como si fuera, ¿cuál es el modelo si no hubiese puesto el efecto de tratamiento? Básicamente uno tiene un modelo nulo que asume, el modelo nulo que se dice, cuando no hay ningún tratamiento, ninguna variable explicatoria, solo tengo la variable de respuesta. Supuestamente, si tengo un modelo donde solo tengo la variable de respuesta, tengo una media, estimo una media de la variable de respuesta y esa media se mantiene constante, no cambia por nada. Cuando empiezo a meter tratamientos, esa media sube y baja según el alfa de cada tratamiento. Bien, lo que hace acá es asumir un modelo nulo con un solo grado de libertad, está estimando la media, y esta hipótesis no tiene demasiado sentido, sería como si pregunta si la media esa difiere de cero. Por lo tanto, sería si el rinde promedio sin ningún tratamiento difiere de cero. No tiene demasiado sentido acá. Si estuviésemos en un contexto de regresión, es lo que ya vieron como el intercept, que es la ordenada del origen. Estarían pensando más en eso. En estos modelos de ANOVA sería si no hubiese puesto tratamiento o si el tratamiento hubiese sido absolutamente cero, no hubiese tenido nada de tratamiento. Es algo así, no es exactamente eso, pero es algo parecido, ¿sí? Porque estos grados de libertad ya están condicionados porque le saqué los dos del tratamiento, pero no importa. Debería tener 1 y 10 grados de libertad acá, pero nada, los grados de libertad son los mismos del otro. Viene de ese lado. No se usa, esa información nunca se usa, sí se necesita para las estimaciones que hace el programa. Bien, sí, ahora Camila, a mí me quedan dudas de cómo detectar DBA o dos factores. Perfecto. ¿Querés compartirlas? ¿Querés charlarlo o querés escribirlo? Más fácil si te escuchamos, si querés. Ah, bien, ahí lo escribió. ¿Cómo darme cuenta en los ejercicios? Sobre todo la explicatoria era en dos factores. Por ejemplo, en el ejercicio anterior habla de la fertilidad del suelo. A ver, voy para arriba. Voy al ejercicio anterior, acá. No, todavía no, todavía no, todavía no. Primero, a ver, explicación fácil para el parcial y explicación más profunda para entender el proceso. Explicación fácil para el parcial, ustedes van a encontrar algo de esto. Siempre van a tener dos variables explicativas en cada una. En los dos tienen dos variables. No importa si es fija o aleatoria, lo que importa es que no van a tener réplicas de bloques. Y en este sí van a tener réplicas. Cuando vean la base de datos, en una va a aparecer tratamiento A1 y el B1, van a tener varios datos ahí. Varias veces aparece A1, B1, A1, B1, A1, B1. En cambio, en el otro, A con bloque 1 aparece una vez, A con bloque 2 una vez, A con bloque 2. Ahí se van a dar cuenta, mirando la base de datos, deberían darse cuenta. Eso es nada, es simplemente para no pifiarles, pero si quieren entender profundamente, vamos más arriba. Y acá, en el diseño de bloques, yo lo que hice fue tiré parcelas al azar. Parcelas al azar, grupito de parcelas al azar. No controlé para nada la fertilidad del suelo, no medí, no registré. Lo importante acá es no registré la fertilidad del suelo, en ningún lugar. Simplemente tiré parcelas. Las dos únicas variables que registré que tengo el valor es la productividad del trigo y el fungicida que le puse. No tengo ninguna información del gradiente. Del gradiente no sé nada. No sé ni la humedad del suelo, ni la fertilidad. No registré nada más. Eso es un DBA. En el DBA yo no registro el motivo del ruido, de la variabilidad. Simplemente la controlo tirando bloques. En este caso, tengo una nueva variable en el sistema. Tengo la productividad del trigo
el fungicida, que es C, T2 o T1, y además tengo una nueva variable, más información, que es la fertilidad del suelo. Recién ahí puedo hacer una nueva de 2 factores. Necesito información de la segunda variable. Si no, no hay forma de hacer otro factor. ¿Mm? Ahí es donde se tiene que dar cuenta. Cuando aparece la segunda variable explicativa, si la segunda variable explicativa es simplemente un bloque, que no dice nada, simplemente bloque, o parcela, o lote, o camada, que no me dice nada, eso tiene que pensar más en DBA. Si la segunda variable que aparece es informativa, me dice esto es tratamiento A, B o C, o me dice algo sobre el proceso, alta, media, baja, ahí van a ANOVA de 2 factores. ¿No? Es la segunda variable la explicativa la que se tienen que dar cuenta ustedes. ¿No? Profe, Sí. tengo una consulta, buen día. A mí no me quedó muy claro cuando en DBA el alfa, beta y j da distinto de cero si se estima o se mete dentro del ruido. No entendí muy bien eso. Ah, bien. Vamos a ver. Eso sería acá el modelo. Acá, la estimación del error. Lo ideal en un bloque, lo ideal que debería pasar es que siempre lo que va a pasar es que voy a usar el cuadrado medio de la interacción como error. Esto lo voy a usar como error. ¿Por qué? Porque es el ruido más el alfa beta. Y si el alfa beta es 0, es ruido. Si llegás a tener alfa beta y esto empieza a crecer, esto va a ser distinto de 0, el cuadrado medio de la interacción no va a estar efectivamente estimando el ruido, va a estar estimando el ruido más otra cosa. Si vos ya te das cuenta que eso es así, si ya mirando los gráficos ves cruces reales, ya deberías dejar al bloque, no deberías usar el sistema de bloques. Deberías buscarte otro sistema donde haces réplicas y demás y pasarte un 2 factores, por ejemplo. No deberías usarlo. Hay quienes dicen que lo puedes usar igual porque lo peor que te puede pasar es que de última subiste mucho el efecto de la interacción. Vamos a ver. Voy a hacer el dibujo, la misma F que habíamos visto antes. Yo tengo mi F, que es el efecto cuadrado medio de los tratamientos, del entre, sobre el cuadrado medio de A por B. O sea, de la interacción, que es mi error. Si esto empezó a haber efecto alfa-beta, esto va a crecer, se va a hacer más grande. Si yo tengo un efecto tan potente, esto es tan alto, el efecto de los tratamientos es tan brutal, que incluso a pesar del ruido que tiene interacción, de que la interacción apareció y que está sumando al cuadrado medio del error, lo está inflando, a pesar de eso yo rechacé, si a pesar de eso yo rechacé, lo que me dice, algunos dicen es que, bueno, está bien, quizás no todos los bloques responden, pero en promedio es mejor este tratamiento que este otro. Entonces lo que se hace es, digo, en promedio el mejor tratamiento es el fungicida 2. Cuando hago los contrastes hago todo. Pero tené cuidado que no todos los bloques responden. En promedio responden así, pero hay algún sector del campo, hay algún pedacito del bloque que quizás no te responda tan bien y lo dejás ahí. Entonces, haces la conclusión, pero te atajás un poquitito y decís, mira, yo veo cierta falta de paralelismo y lo concluyo. Y hay otros que son más puristas, donde ven que no hay paralelismo, dicen, acá hay una interacción dando vuelta, hagamos un diseño que contemple la interacción, fijemos un factor nuevo, midamos la humedad, midamos algo, y haces una nueva de 2 factores con la interacción bien medida como corresponde. Para la materia, ustedes si ven falta de paralelismo, dicen, acá no se cumple el supuesto, el diseño de bloques no lo podemos hacer. Van a ver un ejemplo en la guía, no sé si ya lo vieron en la guía de mañana, donde hay una sutil diferencia, un bloque que se cruza, y ahí lo que hacen es, en promedio, el mejor tratamiento es este, pero se agrega una conclusión donde dicen, pero cuidado que quizás algún sector del campo eso no responde. No sé si era eso lo que estabas preguntando. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Bien, voy a dejar de grabar acá, así ya va descargando la clase.